Muy buenas y bienvenidos. Hoy traemos al canal este Thunderbolt Apache Leader. Y antes de que empecemos con este conociendo, dos avisos. El primero de ellos, comentaros que nos vamos a circunscribir exclusivamente lo que es este juego. Os dejaré por aquí un enlace para que veáis, si queréis o si no lo habéis visto, el vídeo que hago más genérico sobre todos los DVG Leader relativos a las fuerzas aéreas, ya que son muy parecidos. En concreto, la explicación se va a basar un poquito en el Phantom Leader, pero la hago extensible tanto a todos los DVG Leader de aviones modernos como a aquellos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? En ese vídeo, que lo he estado revisando para recordar qué es lo que ponía en él, comentaba también algo sobre este Thunderbolt Apache Leader, que es un poco un nexo de unión entre lo que serían los aéreos así puros, que tienen mucho de ellos, pero no todo, y también los terrestres por cómo crea el mapa táctico, ¿no? Entonces, como digo, si lo que queréis es una visión más genérica de todo lo que son la serie líder de Dan Barsen Games, pues os remito a ese vídeo. En este caso, solamente vamos a tratar de este Thunderbolt Apache Leader. Y un poco como consecuencia de este primer punto viene el segundo punto, y es que este conociendo va a ser un poco especial, porque vamos a echar un vistacillo a la caja, os voy a comentar una serie de cosas iniciales y luego cuando veamos los componentes os los voy a enseñar casi como si estuviéramos haciendo el setup, como si estuviéramos diseñando una misión, de tal forma que cuando veamos la partida yo me voy a saltar todo lo que es el setup, porque aquí ya os voy a explicar más o menos qué son las cartas, para qué sirven, cómo se utilizarían a la hora de hacer el setup, y luego yo ya en ese vídeo podemos entrar más a fondo, ya os presentaré el setup de la campaña que haya elegido para hacer la partida, os diré qué es lo que he ido eligiendo, pero no os voy a explicar cómo se realiza el setup, que al final, bueno, todos estos juegos siempre muchas veces es seguir directamente un paso a paso que viene en el manual. Así que, además de lo que es el conociendo habitual, que intentaré que sea un poquito más rápido, me voy a centrar mucho a la hora de presentar los componentes en cómo se haría el setup de una partida, ¿no? Y si os parece, ya que os he remitido a este vídeo de la serie líder de DVG en su rama aérea, comentaros un poco, ya que, bueno, es un vídeo de hace 3 años, las novedades que hay. Y además aprovecho para contaros un poco sobre DVG, lo que está haciendo y el cuidado especial que yo os recomiendo que tengáis a la hora de comprar sus juegos. Por ejemplo, ahora mismo, de la serie líder aérea, en estos 3 años, están a punto de salir para este 2025, bueno, o cuando vaya saliendo, son Kickstarter, ellos van sacando Kickstarter y Kickstarter, pero los juegos no están llegando, pero como están financiados, están pagados y están en ello, yo os presento, os comento un poco por encima los juegos nuevos que van a salir, que por su parte aérea moderna tendríamos el Eagle Leader respecto a F-15, F-16, tendremos el Fulcrum, MiG-29, también su 27, etcétera. De la Segunda Guerra Mundial, por contra, tendríamos el Mustang, el P-51, que sería ya pasarnos al teatro europeo, dejamos atrás lo que es el Pacífico, bueno, no del todo, porque también van a sacar el Flying Tigers, que, bueno, ahí nos vamos a ir un poquito con los P-39, si no recuerdo mal, o los P-40, un poco hacia la Salomón, hacia Burma y todo ese escenario, ¿no? También, y muy relacionado con he visto algunas imágenes, va a ser un juego, una copia, por decirlo así, de todas las características, de todas las reglas y mecánicas de este mismo juego, pero basado en la guerra del Vietnam, lo cual nos cambia mucho lo que es el escenario, aunque el juego tenga las mismas mecánicas. En este caso estamos hablando del Hui Leader, y bueno, también está anunciado para 2025, junto, y ya un poco por generalizar, el Fly Commander Lee, Vikings, unos cuantos Battle Packs, uno de Guadalcanal,
Es decir, DVG tiene ahora mismo en preparación y en imprenta un montón de juegos, lo cual, más que alegrarme, me asusta. Ya que, como os comentaba al principio, a la hora de que elijáis un juego de esta serie, os recomiendo mucho que miréis la BGG, que echéis un vistacillo, porque han salido algunos juegos con una cantidad de ratas tremenda. En algunos casos han sido los juegos, en otro caso las expansiones, en otro caso juegos y expansiones. El Israeli Air Force, por ejemplo, un juego que a mí me parecía muy interesante, lo he dejado pasar porque tiene un montón de ratas, tanto el juego base como las expansiones. De este Thunderbolt Apache Leader, las expansiones también tienen muchas erratas. De hecho, se sacó un pack por parte de DVG, un pack de erratas a un precio reducido de $3, pero que eso estará muy bien, primero, si quedaran. Debe ser una tirada muy corta porque la BGG, todo el mundo dice que aunque aparece disponible, cuando lo piden les llega un mensaje de que no quedan. Y además, pensando, como digo, el mercado americano, porque para Europa el envío son $20 más, lo cual nos ponemos ya en 23, que es casi, bueno, es prácticamente lo que cuestan las expansiones. Así que eso os tenéis que hacer a la idea de que puede haber cosas interesantes, pero que tienen erratas en fichas, en cartas. Pero el manual es lo de menos, manual te podrías bajar uno, pero lo de las fichas a mí me hace mucho daño. Las cartas, las imprimes, las guardas, bueno, cada uno que mire a ver si el juego le merece la pena, teniendo en cuenta las erratas que puede tener ese juego que os apetece. Algunos pensaréis, oye, pues bueno, me apetece mucho porque a mí me gusta mucho el juego de Israeli Air Force y aunque haya muchas erratas, pues ya veré cómo lo hago, me imprimiré las cartas, pero es que me apetece mucho, lo que sea. Bueno, cada uno que tome su decisión, pero yo sí os aviso que, por favor, que lo reviséis para que no os llevéis disgustos luego, ya que son juegos en principio bastante caros. De hecho, en concreto tenemos unidades disponibles en España. Yo las he visto en alguna tienda y dentro de lo que son los precios a los que está sacando estos juegos, está bastante bien. No sé si están unos 90, 95, una cosa así. Yo creo que no llegaba pues a los 100 y todos los que está sacando ahora superan los 120. Y el contenido de este además es bastante amplio, porque también es verdad que hay algunos que el contenido es mucho más escaso. El Phantom, por ejemplo, si os cogéis del Phantom Leader la versión normal, no la deluxe, es muy básica, tiene muy poquitas cosas y bueno, el deluxe merece la pena por todo lo que tiene de más. También lo comento por si veis cosas de segunda mano, ¿no? Y ya para acabar de hablar de estos juegos, pues comentaros que el que sí ha salido en estos últimos 3 años es el Stuka Leader, ¿vale? No lo he probado, no he visto mucho, en principio no me ha interesado, pero que sepáis que sí que tenéis esa otra opción que ya completa pues todo el montón de juegos que hay de la serie Leader de tipo aéreo, ¿no? Por lo demás, ya centrándonos en este juego, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un juego algo más complejo que los del resto de la serie. Por haceros una idea, he estado mirando en la BGG la dificultad del Phantom Leader la ponen en 2,63, el de este juego lo ponen en 3,22. Creo que son parecidos, pero es verdad que la gente se ha animado más a darle al 3, y a alguno imagino que al 4, me parece muy exagerado, que al 2. El Phantom Leader sería un 2 y este un 2,5 para mí, ¿vale? Es un poquito más, tiene un poquito más de complejidad, o tiene un poquito más de cosas, tiene más cosas. Y eso no es que sea el juego más complicado, pero sí que añade más cosas y por tanto tienes que tener más reglas en la cabeza cuando estés jugando este juego. En este juego, que como siempre tiene una caja de gran tamaño bastante espectacular, vamos a ver los laterales, pues son bastante chulos, pues bueno, comentaros que sobre todo como diferencias principales, como ya estáis viendo aquí, es que el terreno de juego pasamos a tener un terreno aleatorio que vamos a ir montando con hexágonos. Este juego lo que nos va a representar es nos va a poner al mando de un escuadrón de
soporte aéreo cercano, así que digamos que nuestros objetivos van a ser terrestres, van a ser una zona muy localizada, vamos a tener que movernos siguiendo un poco el terreno, jugando con el terreno, moviéndonos a baja altitud para que no nos puedan disparar o atacar los enemigos que están al otro lado de las colinas. En algunos casos tendremos que ascender para atravesar esas colinas o pasarlas al ras, lo cual nos puede añadir estrés a nuestros pilotos. El hecho de que tengamos helicópteros nos va a permitir que nos mantengamos sobrevolando una zona sin tener que ir avanzando, y una vez que acabemos con la parte táctica, llegaremos a una pequeña parte estratégica en la que veremos cómo las líneas enemigas pueden ir avanzando o retrocediendo, generalmente irán avanzando y nos van a ir presionando nuestra línea base. Eso nos puede, por supuesto, aumentar el estrés, aumentar la presión. Muchos escenarios acabarán si llega algún no es pelotón, son escuadrones, bueno, no recuerdo ahora bien cómo los llaman. Tendremos de tres tipos, tendremos de HQs, de soporte, blindados. Todos esos, según el tipo que sean, pueden avanzar con más facilidad, pueden quedarse en la parte de atrás y tendremos, bueno, que ir eliminándolos. Muchos de ellos tendrán características, ya que los robamos al principio del todo, y tendrán características que mientras un el HQ H1, mientras esté presente en el campo de batalla, vamos a tener un -1 a la visibilidad porque interfiere con medidas electrónicas. Lo estoy inventando, ¿no? Es decir, a la hora de elegir los objetivos, no es como en otros juegos que robábamos 2 y elegíamos 1, los tenemos todos a la vista y tendremos que evaluar entre el beneficio que tendríamos al destruirlos y la complejidad para atacarlos, cuál es el que nos merece más la pena atacar. De hecho, en este podríamos, un poquito parecido al B-17, este quizás se parece más al B-17 que a los otros aéreos, podríamos efectuar varias misiones en un mismo día. Si tenemos aviones suficientes, aviones, helicópteros, si tenemos, imaginaos, 6, podríamos atacar a dos escuadrones, cada uno con tres aparatos, o incluso a 3 con 2 aparatos, o bueno, las combinaciones que creamos necesarias y que nos puedan llevar a la victoria, ¿no? En cuanto a los componentes, los vamos a ver ahora. Voy a empezar, os voy a enseñar ya lo que es el manual, que es un manual sencillo. Este es un poquito más largo que los habituales, pero bueno, sigue siendo la misma estructura de manual que ya conocemos de otros juegos de Dungeons & Games, tanto de la serie Leader como de la serie Fleet Commander. Bueno, al ser solitario vas pasito a pasito ejecutando las cosas. Es verdad que no aprendes a jugar con el manual, pero después de una lectura rápida y de alguna partida de ejemplo, lo coges muy fácil. Y simplemente vas pues leyendo, si quieres, leyendo y haciendo. Al principio harás seguramente pues tonterías porque no sabes lo que va a pasar luego, pero podría una forma de aprender a jugar, así lo hice yo también con el conocimiento de otros juegos de la serie, fue directamente, pues fui siguiendo el manual, fui haciendo lo que me decían. Cuando había que tomar una decisión, bueno, pues no tenía muchos parámetros para saber qué era lo bueno, pero elegí algo como ejemplo y vas avanzando poco a poco, haciendo todo lo que aparece en el manual. Y una vez que ya has jugado, digamos, el primer día, pues bueno, lo suyo es volver a empezar a lo mejor y ya jugar más en serio, sabiendo un poquito lo que haces, ¿no? Y sabiendo lo que te va a venir. Por lo demás, el manual es completo. No tiene, este en concreto no tiene muchas erratas ni de manual ni ninguna carta ni ninguna ficha, así que bueno, en ese sentido también es ciertamente recomendable. Tiene un ejemplito al final, siempre tiene, por supuesto, todos los datos, ampliación de los datos de los aviones, de las armas, y como digo, aquí en las últimas páginas tiene un ejemplo de juego, ¿no? Así que este manual bastante bueno, bastante al grano, eso sí, está muy bien. Y también nos añade, pues por supuesto, un log que tendremos que fotocopiar, o podemos imprimir, podemos descargarlo de su página para imprimirlo más cómodamente,
siempre eso sí en formato americano, formato letter. Y bueno, pues efectivamente aquí esto se imprime y aquí tendremos que ir poniendo los pilotos, su nivel, la experiencia que ganan, las distintas misiones que van haciendo, los puntos que van ganando, los puntos que vamos gastando, comprando municiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, la partida ya le echaremos un vistacillo más profundo a esto. Y ahora vamos a ver el resto de los componentes, empezando por el tablero. Bien, pues aquí tenemos lo que es el tablero. Como veréis, tenemos unas cuantas ayudas, tanto en la parte superior como aquí en la derecha. Bueno, son datos que nos va a venir muy bien, son unas tablas que nos van a venir muy bien a la hora de jugar una partida, tanto, ya os digo, un poco lo que sería la secuencia de juego, así como las tablas que necesitaremos a la hora de, de jugar la parte más táctica de la campaña. En esta sección de aquí es en donde colocaremos los distintos batallones. Ya veremos que lo habitual es que los batallones de asalto se coloquen en la línea de enfrente. En la línea de tránsito enemigo estaría la parte de soporte y en la parte trasera estarían los HQs. Tendremos unidades móviles, unidades fijas en edificios. Por supuesto, las que están en edificios no van a mover, pero bueno, al final del día hay que evaluar si algunos de estos batallones van a ir avanzando hacia nuestras líneas y van a llegar a nuestra base aérea, lo cual obviamente pues desencadenaría el final de partida en la mayoría de escenarios. Además de esto tenemos otra hoja de ayuda y bueno, con más sitio para colocar todas las cartas, todos los mazos que vamos a utilizar durante la campaña. Y bueno, pues si aquí tenemos lo que es, digamos, el de un día, aquí tendríamos el setup para la campaña, ¿no? Este sería básicamente nuestra información, lo que vamos a utilizar nosotros para realizar la campaña, que iremos colocando aquí. Si os parece, como la parte de las tablas tampoco la necesitamos mucho ahora, vamos a ver si puedo colocar esto, si así queda más o menos bien. Bueno, yo creo que más o menos se ve todo. Entonces, a la hora de jugar una campaña, lo primero que tendríamos que hacer es elegir entre las 8 disponibles, ¿vale? Tenemos por los dos lados, nos van poniendo un poco la dificultad, si es introductoria, avanzada, si es experto, estándar, ¿vale? Aquí nosotros elegiríamos una campaña, le echaremos más adelante un vistazo a esta carta. Vamos a imaginar que hemos elegido la de, Corea del Norte, ¿vale? Pues elegiríamos esa campaña y luego para cada campaña, y aquí sí que, pues tenemos esta manera de juntarlas, tendremos una duración. 2, 3, 4, 6, 5, 6 u 8 días. Podemos elegir cuánto es lo que queremos. Daros cuenta que cada día puede haber más de una misión, con lo cual, aunque parezca que esto es más corto que los otros Air Leader, al final es un poquito lo mismo, porque en el otro serían 4 días, que serían 4 misiones, aquí en 2 días por lo menos vas a hacer otras 3 o 4 misiones. Bueno, pues elegiríamos lo que quisiéramos, por ejemplo, una operación quirúrgica y de 3 días, y con esto tendríamos definido lo que sería nuestra misión. Como veis, en la misión aquí nos dice qué terreno es el que vamos a poder, o el que hay que utilizar. Hay trozos, hay hexágonos con más relieve, hay hexágonos más plano, lo que también, dependiendo de la zona, por ejemplo, en Irak, Libia, son terrenos más llanos, pero si nos vamos al North Atlantic, los terrenos suelen ser bastante más escabrosos, ¿no? Entonces, elegiríamos del taco que tenemos, elegiríamos los 10 que nos vienen ahí. Vamos a imaginar que fueran estos 10. Y para cada misión los colocaríamos aleatoriamente, los barajamos y los empezamos a colocar con la flechita hacia arriba. Pues
haríamos nuestro tablero de juego colocando estos hexágonos hasta acabar de formar el terreno. ¿Ves? Como veis, hay algunos que son totalmente llanos, hay otros que por contra tienen esas crestas que van a impedir la visión cuando vayas volando a baja altura, la visión y por tanto muchas veces el poder atacar atravesando estos riscos. Y bueno, no sigo, es algo que haremos aleatoriamente para cada misión, ¿vale? Bueno, los retiro. Voy a utilizar este tablero para colocar cosas, así que vamos a retirar esto. Bueno, los puedo dejar en principio aquí mismo. Segunda cosa que tiene de información por la misión, segundo dato, el setup. Fijaros, aquí nos viene la puntuación, 36. ¿Qué significa esto? Bien, pues de las cartas de batallones enemigos, que tenemos de asalto, por ejemplo, vamos a ponerlo batallones aquí, de asalto, de soporte, y de mando, vamos a ir eligiendo en este orden 2 de asalto, valor 3, más 2, 5, una de soporte, 6, una de HQ, de mando, 11, ¿vale? Y cuando lleguemos a las 36, pues este será el número de escuadrones que tendremos. Cada uno puede tener aquí su información. Primero, este batallón incluye 2 APCs, 4 commands y 4 SAMs. Para destruirlo tiene que quedar menos de 5 puntos. Para dejarlo a medias, 18. Ganas 1 de experiencia y añades 2 y esta carta añade 2 a todas las tiradas de movimiento del batallón. Es decir, es importante eliminarla porque si no es más fácil que nos vayan avanzando en lo que es el tablero, el mapa de sectores, ¿no? Así que pues este sería una prioridad. ¿Esto cómo lo representamos aquí? Pues con las fichas de los batallones. Tenemos fichas para batallones de asalto, el 1A, el 2A, para los de soporte o para los de mando. Entonces, si este es el 1C, pues cogemos el 1C y como es un HQ lo pondremos aquí. Los de soporte los colocaríamos generalmente, a no ser que se indique lo contrario en la carta, ahí, y los de asalto los ponemos en la primera línea. Por ejemplo, otro de soporte por aquí. Generalmente, bueno, va a haber muchísimos más de lo que serían de asalto, ¿vale? Habría como el doble que de los de soporte y los de mando. Entonces, al acabar el día, aquí tenemos la tablita en la que vamos a lanzar un dado, -3 si ha sido dañado, y si no, pues con un 0 se retiran. Del 1 al 4, los de asalto avanzarían para adelante 1. Ponte que han avanzado aquí. A ver, con un 4 se mantiene, y con un 5 más avanzarían. Pues imaginaros, este se ha retirado, este se mantiene con un 4 y estos han sacado un 5 o 6 y van avanzando. ¿Vale? Es un poco como evolucionaría este mapa de sectores, que en otros juegos simplemente era una imagen fija, nos decían dónde estaba cada uno de ellos y no se movían. Aquí sí que tenemos este juego en el que ellos van avanzando y por tanto las prioridades pueden ir cambiando de un día al siguiente. Venga, voy a dejar por aquí estas cartas como estuvieran. Y bueno, como
Como podéis ver, pues bueno, todos estos batallones, cuando los colocamos en el mapa táctico, pues bueno, hay 10 losetas. Pues si nos dicen que hay 2 de comando, pues lanzaríamos un dado para cada uno, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, lo colocaríamos en la loseta que saliera y así haríamos con todas las fichas de enemigos, ¿vale? Hasta acabar de colocar pues todo lo que nos indiquen aquí. En este caso son poquitas cosas, estos generalmente tienen bastante más, ¿vale? APCs, 2 camiones de mando, helicópteros, SPAs, tanques, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un poquito su diferente configuración, ¿vale? Tenemos algunos que son fijos, algunos que son vehículos. Los vehículos se pueden esconder, irse hacia los riscos, bueno, cosas que ya veremos durante la partida, ¿vale? Vamos a recoger esto un poquito, para hacer un hueco para dejar las cosas. Bueno, dejamos esto aquí mismo, por ejemplo. Venga, ya por último, sobre la misión, pues bueno, aquí nos dicen cuántos puntos de victoria tenemos que conseguir una puntuación de adecuado, de bueno, de grande, y aquí, bueno, pues lo que nos vienen a dar como información complementaria es cuántos puntos de inicio vamos a tener para comprar nuestros aviones y nuestros pilotos, cuántos días dura la campaña y cuántos puntos nos dan diariamente. Además, como los puntos de cada misión son los mismos, pues es verdad que para facilitar, porque hay muchas veces que son bastante parecidos los de 2 y 3 días, para facilitar las misiones más cortas, pues nos vienen aquí algunas indicaciones que, por ejemplo, aquí nos dan un punto de victoria extra por cada batallón destruido en el primer día, ¿vale? Entonces van compensando aquí un poco respecto a los días que hay, que también, bueno, nos va a influir en cuántas misiones vamos a poder hacer. También es verdad que con más días es más divertido porque los pilotos van cogiendo estrés, tienes que cambiarlos para 2 días. Pues bueno, prácticamente los pilotos B, los pilotos de reserva, pues no van a actuar mucho, la verdad. Generalmente con los pilotos principales puedes aguantar a lo mejor para esos 2 días, si se te da bien. Así que otra ayuda que tienes aquí es que puedes mejorar esos pilotos principales y el reserva, pues bajarle un poco el nivel para compensar la subida de nivel que le haces al piloto principal. Ahora entenderéis a qué me refiero con esto. Bueno, pues al principio de la misión, del día, mejor dicho, vamos a coger una de estas cartas de condición especial. Nos van a dar, pues bueno, un poquito de... Nos va a cambiar un poco la situación. Por ejemplo, aquí nos dicen resta 2 del batallón de las tiradas de los batallones de asalto. Nos viene muy bien. Esto es un plus pues, que nos dan. Serán cosas buenas, serán cosas malas. Bueno, robaremos 1 al día. Especial condición. Y luego tenemos los eventos de misiones, que siempre tendremos uno al principio de la misión, antes de llegar a la parte táctica, y uno a la vuelta, ¿vale? Que nos puede, pues desde, pues eso, disparar unos misiles y que nos puedan derribar, pueden ser cosas buenas, cosas malas, un poquito más de ambiente y un poquito, bueno, están muy bien porque siempre nos varían un poco el juego. Y para hacer las misiones, pues lo que tendremos que hacer es, con los puntos que nos dan al inicio, comprar los helicópteros que queramos. Aquí nos vendría el precio, lo que nos cuesta, en los puntos especiales, no sé cómo llaman, SO, no exactamente, no me acuerdo qué significa, operaciones especiales o algo así, el año, dependiendo del año de la campaña, pues habrá algunos que no podamos elegir, lo que pueden llevar, desde misiles aire-aire, bombas, fuel tank, el cañón, ¿vale? Tienen un cañoncito, el porcentaje de aciertos, de solamente acertaría con 9 y 10 de inicio, puede ser modificado por el piloto. Entonces, si nosotros cogiéramos, por ejemplo, eligiéramos 2 de estos aviones, nos vendrían con un piloto de nivel medio cada uno, de los que
vuelan los AH1, los Cobra, de nivel medio, de nivel medio, de tal forma que tendríamos, pues si hemos cogido dos, pues tendríamos dos de nivel medio, los elegiríamos los que quisiéramos, y luego por cada modelo tendríamos uno de refuerzo. Pues tenemos aquí Scuttle y Freak, pues vamos a coger a Gator también como reserva, ¿no? Y aquí es donde se nos permite bajarle un nivel a un piloto y subírselo a otro. Por ejemplo, yo puedo querer decir, bueno, pues este lo voy a poner Skillet porque me interesa, porque tiene mejores datos, porque, bueno, pues por lo que sea, ¿vale? Me interesa, así que lo subo, y para compensarlo, entonces este que está en medio tiene, este es Gator, pues lo tengo que bajar a Green. Que la misión es de 2 días, pues a lo mejor me interesa subir a los dos y este dejarlo como novato total. Vale, pues tenemos para estos aparatos, tendríamos disponibles estos pilotos. Como sabéis, para cada piloto, a ver, Scuttle, tenemos 3 niveles. Empezamos por el Newbie, luego Green, luego Medio, luego Skillet, Veterano y Legendario. Pueden ir ganando experiencia, pueden ir avanzando, un poquito lo que ya sabéis de todos estos juegos. Aquí sí que no innovan mucho, lo que sí que innovan es la parte de separar lo que es el piloto del aparato. El aparato puede tener sus hits, sus heridas, o sea, sus desperfectos. Viene de un combate con el motor dañado, pues bueno, eso nos puede implicar que cuando estemos de camino a la siguiente misión, si no se ha reparado, el avión pueda caer, puede tener agujeros de bala, lo que le va a generar más estrés al piloto. Bueno, separan un poco y la verdad es que funciona bastante bien. También hay que decir que como cada piloto es para un tipo de avión, pues ya tienen dentro de sus características alguna peculiaridad que corresponda con el aparato, ¿vale? De tal forma que si, por ejemplo, eligiéramos este avión que siempre va a volar a gran altura, es un poquito especial, tiene abierta la parte izquierda, con lo cual atacaría solamente por el lado izquierdo, pero siempre a gran altura, pues los pilotos que van a volar este avión están todos marcados con un nivel de evasión muy alto. Muy alto, ¿por qué? Pues porque este avión siempre va a volar muy alto y va a ser difícil que lo alcancen, y además va bastante blindado. Así que compensan un poquito, o hay parte de la información que al ser pilotos exclusivos para este avión aparece en el piloto. En otros casos habrá información extra que vendrá en el avión. Por ejemplo, esta versión mejorada del Thunderbolt, pues tiene +1 al ataque y tiene Linked. Bueno, el Linked es una característica que le permite, digamos, atacar a objetivos que estén fijados por otro avión, de tal forma que no tiene por qué verlo mientras le esté viendo o mientras le tenga fijado el otro aparato. Tendría que ser pues otro A10C, ¿vale? También que tenga Linked, o creo que hay algún otro modelo, ¿vale? Entonces, pues lo mismo, tenemos los Thunderbolt, tenemos Harrier, tenemos un F-16, unos cuantos aviones no tripulados, ¿vale? Casi drones, pero de un tamaño grande, eso es así, un poquito especiales, porque no llevan armas, son más bien de soporte. Y tenemos, como no, pues los Apache, ¿vale? Como comentamos, para cada uno de ellos, pues tendremos sus pilotos, el Falcon, para Harrier, para los Apache y para los Thunderbolt. En cuanto a la parte táctica del combate, vamos a tener 2 balls, uno de ellos con enemigos que pueden aparecer. En el caso de que volemos a gran altura, nos van a detectar con el radar y vamos a tener que sacar por cada avión o por cada aparato que esté a gran altura
uno de estos pop-up que pueden que aparezca un enemigo nuevo o que puede que no. En algunos casos nos aparecerán pues unidades que vienen al haber sido pues, avistados, helicópteros, bueno, pues lo que vaya siendo, ¿vale? Estos enemigos, como veis, cuando nos ataquen, nos van a provocar, en este caso, que es una barbaridad, este helicóptero nos provocaría 3 impactos en rojo. Otras unidades nos provocarán, vamos a mirar aquí, impactos en amarillo, y esto es automático, esto no se tira un dado a ver si nos ha impactado. Imaginaros que nos impacta este con 2 impactos ligeros en amarillo, pues ahí tendríamos el segundo bol. En este caso, en vez de lanzar un dado como hacíamos en otros juegos, lo que tenemos es un bol con los daños, lo cual es muy detallado y la cosa está muy bien. Sacas una ficha. Fíjate, si hubiera sido rojo, habríamos tenido un impacto temporal de altitud, es decir, cambiaríamos de altitud, el 7 turnos, si estamos volando abajo, subiríamos arriba, y si es amarillo, nos habría provocado 2 de estrés, a no ser que fuéramos en un F-16. El F-16 sería verde y se libra. Cualquier otro aparato, en este caso, el piloto conseguiría 2 de estrés por los disparos que le dan. Segunda, pues lo mismo. Pues en este caso, como eran dos amarillas, sin efecto. Total, este combate nos ha causado 2 puntos de estrés. Tenemos algunas fichas más para llevar el control del estrés, para llevar el control de los daños en el aparato y para llevar el control de los daños en las unidades, si se quedan shaken, si están unfit. También un tema, porque es importante, si se nos va acabando el combustible, tenemos un tiempo limitado para realizar la misión, para estar en el tablero. Si estamos un turno más, tendremos un bingo fuel de 6 más, es decir, al final de la misión hay que sacar un 6 o más para evitar caer en territorio, o sea, caer antes de llegar pues a la base. Por supuesto, una vez que acaba la misión, podemos ver la parte del SAS en la que, yo creo que estaba aquí, ¿vale? Si conseguimos recuperar a un piloto que haya sido derribado, que haya caído de camino a vuelta. De hecho, tendremos algún beneficio si cayó antes de llegar, por ejemplo, a la misión. Creo que tenemos algún +2, por ejemplo, a la tirada del dado. Si a esa unidad que ha caído mantenemos a un avión soportándole, dándole soporte, es decir, disparando armas para que no lleguen los enemigos a capturar al piloto, pues también tendremos otro más al dado, +1 por cada arma gastada. Y bueno, pues ya veremos si recuperamos al piloto. Desde luego el aparato no, y nos costará ciertos puntos de victoria poder conseguir un aparato nuevo, y etcétera, etcétera. Tampoco os cuento más, que creo que se cuenta bastante, porque, como digo, una vez visto esto, yo creo que ya habéis visto cómo funciona el juego, cómo se eligen las misiones, cómo se prepara lo que es el conjunto de objetivos. Bueno, de objetivos, esto estaría aquí. De batallones que desplegaremos en la zona de sectores del mapa. Elegiremos uno de ellos para atacarlo. Como ya habremos hecho la selección de nuestras tropas, aparatos y pilotos, elegiremos cuáles mandamos a esa misión, les atacaremos, ellos nos atacarán. Tendremos que ir cogiendo estos cheats para ver qué tipo de daño nos hacen. Hay daños muy curiosos, hay daños pues desde el display, que nos va a dificultar el disparo a distancia, bueno, distintos daños, y luego pues volveremos a la base, y al acabar el día tendremos que ver cómo se mueve ese mapa de sectores, ¿no? Si avanzan, retroceden, cómo va quedando, cuáles han sido eliminados, cuáles están a mitad de su capacidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, todo esto pues lo hacemos con un dado de 10, del 1 al 10. El 0 es un 10. Y ya pues un poquito más.
Me pongo a preparar la misión y nos vemos en el aire. Hasta luego.